Crecí usando la ropa heredada de mi hermanastro, comiendo sus sobras y escuchando que debía estar agradecida. Ahora soy dueña de una casa en la playa. Mi padre entró, miró a su alrededor y dijo, esto sería perfecto. Para la familia de tu hermano. Yo solo sonreí. E hice una llamada otra vez. Estoy de pie en mi flamante casa de playa en Malibú, California. La luz del sol entra a raudales por ventanales que van del suelo al techo y enmarcan el océano Pacífico como una pintura viviente. La compra se cerró hace 3 días. Este lugar es mío. Cada encimera de mármol, cada vista al mar, cada metro cuadrado de la propiedad de $3.2 millones que pagué en efectivo. Finalmente lo he conseguido después de años de abrirme paso desde la nada. Entonces, mi padre entra con mi hermanastro Trevor, y papá mira la impresionante propiedad con esos ojos calculadores que conozco demasiado bien. Dice, casualmente, como si estuviera comentando sobre el tiempo, esto sería perfecto para la familia de Trevor. 3 niños necesitan espacio, y de todos modos, tú eres soltera. Yo solo sonrío y saco mi teléfono. Déjame hacer una llamada, digo en voz baja. Todo está a punto de cambiar. Los recuerdos me invaden mientras veo a papá examinar mi cocina hecha a medida, como si ya estuviera planeando las comidas familiares de Trevor aquí. Tenía 8 años cuando papá se casó con Diane, la madre de Trevor. Trevor tenía 10 y desde el primer día fue el hijo predilecto. Todavía puedo recordar el momento exacto en que me di cuenta de que mi infancia había terminado. Fue una semana después de la boda. Diane me entregó una bolsa de basura llena de la ropa vieja de Trevor, vaqueros descoloridos con agujeros en las rodillas que no eran del tipo que está de moda, camisetas estiradas con logos de superhéroes que ya no le quedaban, incluso sus zapatillas gastadas, 2 tallas más grandes, que tuve que rellenar con periódicos solo para que no se me salieran de los pies. No hay que desperdiciar nada para que no falte nada, dijo papá cuando lo miré con ojos confundidos y heridos. Trevor es generoso al compartir contigo. Sé agradecida. Agradecida. Esa palabra se convirtió en la banda sonora de mi infancia. La cena era siempre el mismo ritual. Nos sentábamos a la mesa y a Trevor le servían primero. Porciones calientes y frescas, los mejores trozos de pollo, las patatas fritas más crujientes. Para cuando los platos llegaban a mí, todo estaba tibio en el mejor de los casos. Comía las sobras de Trevor, lo que quedaba después de que él se hubiera saciado. Si dudaba, la voz afilada de Diane cortaba el aire de la habitación. Algunos niños se mueren de hambre. Olivia, come lo que te dan. Las mañanas de Navidad eran lo peor. Trevor se despertaba con montones de regalos bajo el árbol, nuevos videojuegos, juguetes caros, los últimos aparatos tecnológicos. Yo lo veía rasgar el papel de regalo durante lo que parecían horas mientras me sentaba con mi único o mis 2 regalos. Cosas prácticas, calcetines, material escolar. Un año, recibí un paquete de ropa interior blanca y lisa y se esperaba que actuara emocionada. Mi dormitorio lo decía todo. Tenía la habitación más pequeña de la casa, apenas más grande que un armario, escondida al final del pasillo. Trevor tenía el dormitorio principal de arriba con baño propio, un vestidor y ventanas en 2 paredes. Mi habitación tenía espacio para una cama individual, una cómoda pequeña y nada más. Hacía los deberes sentada en la cama porque no había sitio para un escritorio. El colegio era su propia clase especial de tortura. Los niños se dieron cuenta de inmediato de que llevaba ropa de chico. Los vaqueros que me quedaban mal. Las camisetas que estaban cortadas para un cuerpo diferente. Se burlaban de mí sin descanso. ¿Por qué te vistes así? ¿Es la ropa de tu hermano? Tu familia no tiene dinero. Aprendí a almorzar en el baño, escondida en un cubículo con un libro, lejos de sus risas crueles. Pero esto es lo que la gente no sabía. Mi madre no nos abandonó. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años. Cáncer de mama, etapa 4, se fue en 6 meses desde el diagnóstico. Papá se volvió a casar con Diane menos de un año después. Apenas tuve tiempo de llorar antes de tener una nueva madrastra y un hermanastro. Y de repente, todo mi mundo giraba en torno a hacerlos sentir cómodos. El estribillo constante de papá resonó durante esos años. Sé agradecida. Diane te acogió. Trevor comparte todo contigo.
Como si la casa de mi propio padre no fuera mi hogar. Como si yo fuera un caso de caridad en lugar de su hija. Como si el recuerdo de mi madre no significara nada. Diane era fría y calculadora. Cada interacción parecía un movimiento de ajedrez. Nunca gritaba, nunca perdía los estribos. Simplemente, reorganizaba mi vida en silencio para beneficiar a Trevor. Si quedaba un trozo de pastel, Trevor se lo merecía porque había tenido un día duro en el colegio. Si alguien tenía que saltarse una comida porque íbamos con retraso, siempre era yo, porque podía permitirme perder una cena. Sonreía mientras lo hacía, con esa máscara agradable que me hacía sentir loca por estar herida. El resentimiento enterrado crecía como un tumor dentro de mi pecho, pero me quedé callada. Me mantuve obediente. Seguí esperando que, si era lo suficientemente buena, lo suficientemente amable, lo suficientemente agradecida, papá finalmente me vería de verdad, me querría de la manera en que tan obviamente amaba a Trevor. Recuerdo mi 10º cumpleaños con una claridad cristalina. Nadie lo mencionó. Ni papá, ni Diane, ni siquiera Trevor. Me desperté, fui al colegio, volví a casa, cené las sobras de una cazuela y me fui a la cama. Era un martes, solo otro martes. 2 meses después, Trevor cumplió 12 años y papá le organizó una gran fiesta en la piscina del centro comunitario. 30 niños, un DJ, un pastel del tamaño de una mesa de café. No se me permitió invitar a ningún amigo. Ayudé a servir la comida y a limpiar después. Algo se endureció en mí ese día. Unas semanas más tarde, estaba explorando el desván, buscando unos libros viejos que recordaba de antes de que mamá muriera. Escondido detrás de una caja de adornos navideños, encontré el joyero de mi madre. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro estaban sus anillos de boda, un collar de perlas, unos pendientes, y debajo de la bandeja de las joyas, doblada con cuidado, había una carta. Estaba dirigida a papá, con la letra de mamá. Se me hizo un nudo en la garganta solo de ver su caligrafía redondeada. La leí 3 veces, memorizando cada palabra. Mamá había contratado una póliza de seguro de vida de $50,000 específicamente para mí, para mi educación, para mi futuro. Había escrito instrucciones explícitas de que el dinero debía mantenerse en un fideicomiso hasta que yo cumpliera 18 años, y luego usarse para los gastos universitarios. $50,000. Nunca había oído a papá mencionarlo, ni una sola vez. Tenía 10 años, llevaba las zapatillas viejas de mi hermanastro, comía sobras de la cena, dormía en una habitación del tamaño de un armario, y en algún lugar había $50,000 que mi madre había dejado específicamente para mí. No dije nada. Algún instinto me dijo que me quedara callada. En su lugar, saqué el teléfono plegable que papá me había dado, el suyo viejo de hacía 3 años que apenas funcionaba, y fotografié cada página de esa carta. Fotografié los documentos de la póliza de seguro. Lo fotografié todo y luego lo volví a poner exactamente como lo había encontrado. Tenía 10 años y ya estaba aprendiendo que las personas que se suponía que debían protegerme eran de quienes necesitaba protección. Avancemos 7 años. Tenía 17, estaba en el último año de secundaria, de pie en nuestra sala de estar con una carta de aceptación de la UCLA en mis manos temblorosas. Beca académica completa, 4 años, matrícula totalmente cubierta. Había trabajado muy duro para esto. Todos sobresalientes a pesar de todo. 3 trabajos a tiempo parcial, dando clases particulares, cuidando niños y turnos de fin de semana en el supermercado local, ahorrando cada $1 para los gastos de manutención. Trevor apenas se había graduado. Se había pasado la secundaria de fiesta, llegando a casa borracho más noches de las que podía contar, mientras papá se lo tomaba a risa como cosas de chicos. No le llegaron ofertas de becas. Ninguna aceptación en universidades de 4 años. Había solicitado plaza en el colegio comunitario local y había entrado. Probablemente porque aceptaban a cualquiera con pulso y una chequera. Pensé que quizás, finalmente, este era mi momento. Mi turno de ser celebrada. Mi turno de ser la prioridad. Papá convocó una reunión familiar. Nos sentamos en la sala de estar, yo en el viejo sillón que había sido el favorito de mamá. Trevor se despatarró en el nuevo sofá de cuero que Diane había elegido el año pasado. Papá se puso junto a la chimenea como si fuera a dar un discurso. Trevor ha sido aceptado en el colegio comunitario,
anunció papá. Son $20.000 al año con los costos de alojamiento. Tenemos que ayudarlo a empezar, ¿verdad? Se me encogió el estómago. Sabía lo que venía. Podía verlo en la forma en que Diane sonreía, esa curva satisfecha de sus labios. Olivia, papá se volvió hacia mí, con el rostro serio. Necesito que aplaces la UCLA por un año, trabajes a tiempo completo y ayudes a contribuir al Fondo Universitario de Trevor. La familia ayuda a la familia. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me quedé sentada, con esa carta de aceptación arrugándose en mi puño, y algo dentro de mí se rompió. ¿Y el dinero del seguro de mamá?, me oí preguntar. Mi voz sonaba hueca, distante. La cara de papá cambió por completo. El color se le fue del rostro y luego volvió a enrojecer. ¿De qué estás hablando? La póliza de seguro de vida de $50.000 que mamá contrató para mi educación. La que nunca has mencionado en 7 años. El silencio en esa habitación era ensordecedor. Trevor parecía confundido, mirando de papá a mí. Diane se había quedado muy quieta, con los ojos calculadores. Ese dinero se usó para gastos familiares a lo largo de los años, dijo papá finalmente, con voz dura. Has sido alimentada y alojada, ¿no? Vestida y educada. Ese dinero se destinó a mantener a flote a esta familia. Pensé en el coche nuevo de Trevor en la entrada. Las vacaciones familiares a Hawái hace 3 veranos a las que no fui invitada porque alguien tenía que quedarse en casa a vigilar. La renovación de la cocina de Diane el año pasado. $40.000 en armarios a medida y encimeras de granito. Los $50.000 que mi madre había dejado específicamente para mí se habían ido. Gastados, absorbidos por el presupuesto familiar como si nunca hubieran existido. Así que se supone que debo aplazar mi beca completa, dije lentamente, para ayudar a pagar el colegio comunitario de Trevor, y el dinero que mi madre dejó para mi educación simplemente se ha ido. No me hables en ese tono, espetó papá. Tu madre querría que ayudaras a tu hermano. Eso es lo que significa la familia. Sacrificio, apoyo. Tu hermano te necesita. Diane finalmente habló, con su voz melosa. Es solo un año, Olivia. La UCLA seguirá ahí. Pero Trevor necesita empezar su educación ahora. ¿Lo entiendes, verdad? Siempre has sido la más madura. Miré a Trevor, que tuvo la decencia de parecer incómodo. No sabía lo del dinero del seguro, murmuró. Papá solo dijo que necesitábamos ayuda con los costos de la universidad. Esa noche, acostada en mi pequeña habitación, tomé una decisión. No iba a aplazar nada. No iba a contribuir al fondo universitario de Trevor. No iba a seguir jugando a este juego. Pasé los siguientes 3 meses solicitando cada préstamo privado, cada subvención, cada programa de trabajo y estudio que pude encontrar. Llené cientos de solicitudes. Escribí ensayos hasta que se me acalambraron los dedos. Llamé a la oficina de ayuda financiera de la UCLA tantas veces que conocían mi voz. Para la graduación, ya lo tenía todo resuelto. Los préstamos cubrirían mis gastos de manutención. El trabajo y estudio me daría dinero para gastar. Podía hacerlo. Podía salir de allí. Acepté la oferta de la UCLA. Empaqué mis pocas pertenencias, todo lo que era realmente mío, que cabía en 2 maletas y una mochila. El día de la mudanza, tomé el autobús al campus yo sola. Sin despedida familiar, sin celebración. Les dije 3 días antes que me iba. Papá me llamó esa noche, furioso. Niña desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que hemos sacrificado. Colgué. No lloré. Solo me sentí adormecida. Y luego, debajo del adormecimiento, una pequeña chispa de algo que podría haber sido esperanza. Trevor abandonó el colegio comunitario después de un semestre. Demasiada fiesta, poco estudio. La misma historia, diferente escenario. Papá nunca le pidió que devolviera ni un céntimo de los $20.000 que habían invertido. Nunca sugirió que Trevor consiguiera un trabajo y contribuyera a la familia. Nunca lo llamó desagradecido. Pasé los siguientes 4 años con un contacto mínimo. Llamadas telefónicas en festividades que duraban menos de 5 minutos.
educadas, distantes, superficiales. No volví a casa para Acción de Gracias o Navidad. Trabajé en turnos de tiendas durante las vacaciones, fui voluntaria en comedores sociales, cualquier cosa para evitar esa casa. Pero la UCLA se convirtió en mi salvación. En mi segundo año, tomé una clase de economía empresarial impartida por la profesora Elena Grant. Ella era todo lo que Diane no era. Aguda, exigente, pero genuinamente interesada en el éxito de sus estudiantes. Vio algo en mí durante ese primer semestre. Después de clase un día, me pidió que me quedara. Tienes un don para esto, dijo, señalando mi trabajo sobre valoración de startups. Pero más que eso, tienes hambre, impulso. ¿De qué estás huyendo? No tenía la intención de contárselo, pero algo en su franqueza, en su calidez sensata, rompió mis defensas. Le conté todo, la ropa heredada, las sobras, el dinero del seguro robado, la forma en que mi propia familia me trataba como una carga en lugar de como una hija. La profesora Elena escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró con ojos feroces. El éxito no se trata de venganza, dijo en voz baja. Se trata de construir algo que nunca puedan quitarte. Ni tu dinero, ni tus logros, ni tu valía. Constrúyete tan fuerte que sus opiniones se vuelvan irrelevantes. ¿Puedes hacer eso? Asentí, con las lágrimas corriendo por mi cara. Bien, dijo. Porque vas a hacer grandes cosas, Olivia. Y yo voy a ayudarte. La profesora Elena se convirtió en la figura materna que había perdido y nunca reemplazado. Me impulsó hacia el emprendimiento, me presentó a fundadores de startups, me enseñó sobre capital de riesgo y cómo escalar negocios. Me desafió de maneras que papá nunca lo había hecho, creyó en mí de maneras que él nunca lo hizo. Se convirtió en mi familia, la que yo elegí, la que me eligió a mí. Me gradué summa cum laude a los 21 años con una doble especialización en administración de empresas y finanzas. La profesora Elena estaba en el público, animando más fuerte que nadie cuando crucé ese escenario. Papá no vino. Dijo algo sobre que estaba demasiado lejos para conducir, aunque eran 90 millas. Trevor se casaba ese mismo fin de semana, de todos modos. Me mudé a Silicon Valley con $800 en mi cuenta bancaria y un sueño que se sentía simultáneamente cristalino e increíblemente distante. Quería construir algo, algo que fuera mío, algo que nadie pudiera quitarme o atribuirse el mérito o descartar como suerte. Me contrataron en una startup tecnológica llamada Nexus Solutions. Hacían software de gestión de proyectos para empresas medianas. Empecé como analista junior, trabajando 80 horas a la semana, viviendo en un estudio en San José que era apenas más grande que mi dormitorio de la infancia. Comía fideos instantáneos y sándwiches de mantequilla de cacahuete. Iba caminando al trabajo para ahorrar en gasolina. Cada dólar iba a mi cuenta de ahorros. Mientras tanto, Trevor tenía 23 años, todavía vivía en casa con papá y Diane, trabajando a tiempo parcial en el concesionario de coches de un amigo de papá. Se había casado con una mujer llamada Madison, y según las escasas actualizaciones de Facebook que vi, estaban viendo cómo les iba. Papá llamaba ocasionalmente. Las conversaciones eran siempre las mismas, cumplidos superficiales seguidos del verdadero motivo de la llamada. ¿Cuándo te vas a sentar y encontrar un marido? Oh, Trevor y Madison van a tener un bebé. Necesitan ayuda con los gastos médicos. Oh, se acerca el cumpleaños de tu madrastra. Deberías enviar algo. Enviaba negativas amables. Sin dinero, sin asistencia, sin trabajo emocional. Viví como un monje durante 4 años. Trabajo, casa, dormir, repetir. Pero estaba aprendiendo. Estaba absorbiendo todo lo que podía sobre la industria tecnológica, sobre las startups, sobre lo que hacía que las empresas tuvieran éxito o fracasaran. Aprendí a programar por mi cuenta, tomando cursos en línea hasta altas horas de la noche. Estudié las tendencias del mercado obsesivamente, leí todos los libros de negocios que pude encontrar, escuché podcast durante mi trayecto al trabajo. A los 25, di el salto. Había ahorrado $42.000. Usé 30.000 de ellos para dejar mi trabajo y lanzar mi propia aplicación. La llamé Moneyways. Era una plataforma de educación financiera diseñada específicamente para mujeres jóvenes.
herramientas de presupuesto, educación sobre inversiones, calculadoras de pago de deudas, todo envuelto en una interfaz que no trataba a las usuarias con condescendencia ni asumía que eran estúpidas. Había notado un vacío en el mercado. Todas las aplicaciones financieras eran o demasiado complicadas, diseñadas por hombres para hombres, o tan simplificadas que resultaban insultantes. Quería crear algo que tratara a las mujeres como los seres humanos inteligentes que eran, al tiempo que reconocía que la educación financiera en Estados Unidos era abismal, especialmente para las chicas que crecían en la pobreza. Los primeros 6 meses fueron brutales. Lancé con un presupuesto de marketing mínimo. Las descargas eran lentas. Agoté el límite de 3 tarjetas de crédito tratando de mantener los servidores en funcionamiento y pagar la adquisición de usuarios. Comía una vez al día, generalmente lo que fuera más barato en el supermercado. Huevos, arroz, frijoles. Perdí 7 kilos. Apenas dormía. Estuve a punto de rendirme una docena de veces. Pero cada vez que pensaba en renunciar, recordaba las palabras de la profesora Elena: construye algo que nunca puedan quitarte. Luego, 8 meses después del lanzamiento, sucedió algo milagroso. Una usuaria de TikTok con 2 millones de seguidores publicó un vídeo elogiando MoneyWise. Habló sobre cómo había usado la aplicación para pagar $20,000 de deuda de tarjetas de crédito, cómo los módulos educativos le habían enseñado sobre fondos indexados y cuentas de jubilación, cómo por primera vez en su vida se sentía en control de su dinero. El vídeo se volvió viral. 3 millones de visitas en 48 horas. Mi teléfono explotó con notificaciones. Las descargas se dispararon. En una semana, tenía 50.000 nuevos usuarios. En un mes, 200.000. Los costos del servidor se dispararon, pero también lo hicieron los ingresos por suscripciones premium. Las empresas de capital de riesgo comenzaron a contactarme. Al principio, las ignoré. Quería mantener el control, pero la profesora Elena, a quien consultaba sobre todo, me convenció de que aceptara reuniones. Escucha lo que tienen que ofrecer, dijo. No tienes que aceptar, pero necesitas entender tus opciones. Me reuní con 8 empresas de capital de riesgo diferentes durante los siguientes 3 meses. La mayoría eran exactamente lo que esperaba, hombres con trajes caros hablando de escalabilidad y penetración de mercado mientras apenas disimulaban su escepticismo de que una mujer de 26 años pudiera dirigir una empresa tecnológica exitosa. Pero una empresa era diferente. Sterling Ventures, dirigida por una mujer llamada Patricia Chen, que había hecho su fortuna en biotecnología. Ella lo entendió. Me entendió a mí. Su oferta era justa, su visión se alineaba con la mía y prometió no apartarme del liderazgo. Acepté su dinero. $2 millones por el 20% de las acciones. Lo usé para contratar un equipo real, mejorar la infraestructura y expandir el marketing. En 6 meses, MoneyWise tenía 2 millones de descargas. En un año, 5 millones. Las ofertas de compra comenzaron a llegar cuando tenía 27 años. Grandes empresas tecnológicas querían adquirir MoneyWise e integrarla en sus servicios financieros existentes. Las cifras eran asombrosas. 8 millones, 10 millones, 12 millones. Acepté una oferta de un gigante de servicios financieros por $12 millones. Después de impuestos, después de pagar a los capitalistas de riesgo, después de saldar todas las deudas, me quedé con $7.3 millones. Tenía 27 años. No se lo conté a mi familia. ¿Por qué lo haría? Apenas habíamos hablado en 6 años. Sabía que si papá se enteraba, empezarían las llamadas. Las peticiones, las expectativas. Quería disfrutar de mi éxito en paz. Invertí sabiamente, bienes raíces en mercados emergentes, una cartera de acciones diversificada, fondos indexados. Puse dinero en una segunda startup, una empresa de tecnología para la salud de la mujer que se vendió con éxito cuando tenía 30 años. Asesoré a otros emprendedores. Di charlas en conferencias. A los 32 años, mi patrimonio neto superaba los $8 millones. Tenía flujos de ingresos pasivos de inversiones que me generaban más dinero cada mes de lo que papá había ganado en un año en su trabajo de contabilidad. Vivía cómodamente, pero no de forma extravagante. Conducía un coche bonito pero no ostentoso. Donaba a causas en las que creía.
Y compré la casa de la playa. $3.2 millones. 4 dormitorios, 3 baños y medio, una piscina infinita que parecía verterse directamente en el Océano Pacífico, ventanales del suelo al techo en toda la casa, una cocina de chef con electrodomésticos de alta gama, una oficina en casa con estanterías empotradas, una suite principal que ocupaba toda la segunda planta, acceso directo a la playa. Vistas al atardecer que parecían pinturas, el sonido de las olas como música de fondo constante. Pagué en efectivo, la cantidad total. La mandíbula del agente inmobiliario literalmente se cayó cuando mi transferencia bancaria se completó. Esto era mío. Cada centímetro cuadrado construido sobre mi trabajo, mi sacrificio, mi negativa a dejar que mi infancia definiera mi futuro. El día que se cerró la compra, estaba sentada en la terraza bebiendo champán sola cuando mi teléfono vibró. Una solicitud de amistad en Facebook de Trevor. No había estado en Facebook en años. Apenas recordaba que tenía una cuenta. Curiosa, la acepté. Su perfil era público. Revisé las fotos. Trevor y Madison con 3 niños pequeños, todos menores de 7 años. Fotos de modestas fiestas de cumpleaños, barbacoas en el patio trasero, un apartamento de 2 habitaciones que parecía pequeño. Las publicaciones de Madison tenían quejas vagas sobre que el dinero era escaso, sobre vivir de cheque en cheque, sobre que el trabajo de ventas de Trevor no pagaba lo suficiente. 1 hora después de aceptar la solicitud de amistad de Trevor, sonó mi teléfono. Papá. La primera vez que llamaba en más de 2 años. Olivia. Su voz era cálida, amigable, como si habláramos todas las semanas. ¿Cómo estás? Trevor mencionó que aceptaste su solicitud de amistad. Deberíamos reconectar. Sé que ha pasado un tiempo, pero la familia es importante. Tú lo sabes. Hizo una pausa. Trevor dijo algo sobre que te va bien en California. Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. Miré alrededor de mi casa de la playa, la vida que había construido, la evidencia de mi éxito. Estoy bien, papá, dije con cuidado. ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, ya sabes, me encantaría verte, ver cómo vives. Ponerse al día. Ha pasado demasiado tiempo, cariño. ¿Cariño? No me había llamado así desde que tenía 7 años. Y mamá todavía estaba viva. Pensé en decir que no, en proteger mi paz, en mantenerlos a distancia donde ya no pudieran herirme. Pero se me ocurrió otro pensamiento. Curiosidad, tal vez. O tal vez quería que vieran en lo que me había convertido a pesar de ellos. Que vieran lo que había construido después de que hubieran hecho todo lo posible por retenerme. Claro, dije. Venid este sábado. Te enviaré la dirección por mensaje. Genial, papá sonaba sorprendido de que hubiera aceptado tan fácilmente. Traeré a Trevor. Está emocionado por reconectar con su hermana. Su hermana. No mi hermano. Su hermana. Como si yo perteneciera a Trevor, no al revés. Colgué y volví a mirar mi casa de la playa. Algo me decía que esto iba a ser interesante. El sábado llegó con un clima perfecto de California. 24 grados, cielo despejado, una suave brisa del océano. Había pasado la mañana asegurándome de que la casa estuviera impecable. No porque quisiera impresionarlos, sino porque quería que vieran exactamente lo que había logrado. Llegaron a las 2 de la tarde. Observé desde la ventana de mi oficina cómo el sedán de lujo de papá entraba en mi camino de entrada. Un Mercedes. Interesante. Siempre había afirmado que el dinero era escaso cuando yo era pequeña. Papá salió primero, vestido con ropa casual de aspecto caro, pantalones caqui planchados, un polo, gafas de sol de diseñador. Trevor salió del lado del pasajero y apenas lo reconocí. Había engordado, parecía cansado, mayor de 34 años. También llevaba un reloj bonito, zapatillas de diseñador. No parecían estar pasándolo tan mal si podían permitirse esas cosas. Diane no había venido. No se encuentra bien, había enviado papá por mensaje antes. Sospeché que estaba avergonzada. ¿Bien? Abrí la puerta antes de que pudieran llamar. Papá. Trevor. Olivia. Papá me dio un abrazo que se sintió teatral,
como si estuviera interpretando el papel de padre amoroso para una audiencia invisible. Te ves maravillosa, exitosa. California te sienta bien. Trevor me abrazó después, torpe y rígido. Hola, hermanita. ¿Cuánto tiempo? Los hice pasar, observando sus caras. La mandíbula de papá literalmente se cayó. Trevor dejó de caminar y se quedó mirando. La entrada daba directamente al espacio principal de la sala de estar, techos de 9 metros, suelos de mármol blanco, muebles modernos en grises y blancos, y esas ventanas, paredes de cristal con vistas al Pacífico, el sol de la tarde convirtiendo el agua en oro líquido. Santo, Trevor se contuvo. Esto es increíble. Les di el recorrido. La cocina de chef con su cocina de gas de 8 fuegos, hornos dobles, nevera para vinos, una isla lo suficientemente grande como para sentar a 8 personas. El comedor formal que podía albergar cenas. El estudio con un sistema de entretenimiento incorporado. Cada dormitorio con su propio carácter, su propio baño, acabados de alta gama en todas partes. La suite principal hizo que papá silbara. Esto es más grande que toda mi primera planta. La piscina infinita los dejó a ambos sin palabras. Parecía extenderse directamente hacia el océano. Sin barrera visible, solo agua encontrándose con agua, encontrándose con el cielo. También hay una casa de invitados, mencioné casualmente. 2 dormitorios, cocina completa, entrada independiente. La uso cuando vienen colegas a visitar para sesiones de trabajo prolongadas. Los vi calcular, vi cómo giraban las ruedas. Vi el momento exacto en que la expresión de papá cambió de impresionada a oportunista. Nos sentamos en la terraza, con vasos de té helado sudando con el calor de la tarde. Charla trivial, conversación superficial. Trevor habló de sus hijos. Sofía tenía 6 años, Jackson 4, Emma 18 meses. Madison era ama de casa. El dinero era escaso, pero se las arreglaban. Papá habló de la planificación de la jubilación, de reducir el tamaño de su casa, quizás de los problemas de salud de Diane que eran vagos e indefinidos. Entonces papá se reclinó en su silla, mirando al océano, y dijo las palabras que había estado esperando. Lo has hecho muy bien, Olivia. Estoy muy orgulloso de ti. Ahí estaban. Las palabras que había esperado toda mi infancia para escuchar. Estoy orgulloso de ti. Se sentían huecas, vacías, transaccionales, porque sabía lo que venía después. Este lugar es increíble, continuó papá. Pero es mucho espacio para una persona. ¿Qué haces con 4 dormitorios? Viajas mucho por trabajo, ¿verdad? Consultoría, cosas de negocios. No dije nada. Dejé que cavara su propia tumba. Trevor y Madison están en una situación difícil ahora mismo, dijo papá, su voz adoptando ese tono razonable y lógico que solía hacerme dudar de mis propios sentimientos. Apartamento de 2 habitaciones, 3 niños. Emma todavía está en una cuna en su dormitorio. Los niños comparten una habitación diminuta. El contrato de arrendamiento de Trevor vence el próximo mes y el alquiler aumenta a otros $300. Trevor intervino, con voz ansiosa. A los niños les encantaría aquí. La playa, la piscina. Recuerdo cuánto te gustaba el océano cuando eras pequeña. Y yo cuidaría muy bien el lugar. Apenas notarías que estamos aquí. Bebí mi té. Esperé. Papá lanzó la propuesta. ¿Y si la familia de Trevor viviera aquí? Viajas tanto de todos modos. Dijiste que apenas estás en casa. Ellos necesitan espacio. Tú tienes espacio. La casa de invitados sería perfecta para ti cuando estés en la ciudad. Incluso podrías cobrarles alquiler si quisieras. Algo simbólico. La familia ayudando a la familia. Ahí estaba. La audacia era impresionante. Querían que renunciara a mi hogar, la cosa por la que había trabajado toda mi vida adulta, para que la familia de Trevor pudiera vivir cómodamente mientras yo me quedaba en la casa de invitados de mi propia propiedad. Trevor se inclinó hacia adelante. Solo temporalmente, hermanita. 6 meses mientras ahorramos para la entrada de algo. Los niños necesitan espacio para crecer. ¿Recuerdas lo que es pasar necesidades, verdad? No querrías que sufrieran así.
La manipulación era exquisita. Usando la pobreza de mi infancia, la pobreza que ellos habían creado, como palanca en mi contra. Miré el reloj caro de Trevor, las gafas de sol de diseñador de papá, el Mercedes en mi entrada que probablemente costó $60.000. Algo en mí se volvió muy tranquilo, muy frío, muy claro. Sentí que se activaba esa vieja programación. Sé agradecida. Sé generosa. La familia ayuda a la familia. La voz de mi padre, de Diane, resonando a través de décadas. La niña que usaba ropa heredada y comía sobras y ocupaba el menor espacio posible. Ella quería decir que sí. Quería complacerlos. Quería, finalmente, ser lo suficientemente buena. Pero ya no era esa niña. Les sonreí. Tranquila, serena, en completo control. Dejadme hacer una llamada. Saqué mi teléfono y marqué a Amanda Sterling, mi abogada de bienes raíces. Lo puse en altavoz. Amanda, hola. Soy Olivia. ¿Recuerdas esa propiedad de la que hablamos en Montana el mes pasado? ¿El rancho de 5 acres para reformar por $200.000? El de Missouri. La voz de Amanda llegó clara. Sí, todavía está disponible. Quiero comprarlo hoy. Oferta en efectivo, cierre en 2 semanas. ¿Puedes hacerlo posible? Absolutamente. Tendré los papeles listos para el lunes. Perfecto. Gracias. Colgué y miré las caras confundidas de papá y Trevor. Aquí está mi oferta, dije con calma. Os compraré una casa en Montana. 5 acres, necesita trabajo, pero es sólida. Podéis vivir allí sin pagar alquiler. Cubriré los impuestos sobre la propiedad durante los primeros 5 años. Trevor, puedes encontrar trabajo allí. El costo de vida es un 60% más bajo que en el sur de California. Los niños tendrán espacio, aire fresco, buenas escuelas. La cara de papá se puso morada. ¿Montana? ¿Estás loca? Trevor tiene un trabajo aquí. Un trabajo que paga $35.000 al año, dije con ecuanimidad. En Montana, eso rinde mucho más. Podrías realmente ahorrar dinero. Construir algo. Trevor se levantó, enfadado. No me voy a mudar al medio de la nada. Nos lo debes. Papá te crió. Ni siquiera existirías sin él. Algo se quebró en mi compostura. Papá me crió, mi voz se mantuvo nivelada pero se endureció. Es así como lo llamamos. Entré en mi oficina. Regresé con una carpeta que había guardado durante más de 20 años. Dentro había impresiones de esas fotografías que había tomado cuando tenía 10 años. La carta de la póliza de seguro de mamá. Extractos bancarios que había solicitado años después por vías legales que mostraban exactamente a dónde fueron esos $50.000. Mamá me dejó $50.000, dije, colocando los papeles sobre la mesa entre nosotros. Para la universidad, para mi educación, para mi futuro. Lo gastasteis en el coche de Trevor, en vacaciones familiares a las que no fui invitada, en la renovación de la cocina de Diane. La cara de papá se puso blanca, luego roja. Eso era dinero familiar. Teníamos gastos. Criar hijos es caro. Era mi dinero, de mi madre. Lo robasteis. Te dimos un hogar, gritó papá. Me disteis la ropa heredada de Trevor y me dijisteis que estuviera agradecida. Me alimentasteis con sobras. Olvidasteis mi 10º cumpleaños. Dejasteis que Diane me tratara como una carga en la casa de mi propio padre. Trevor intentó desviar el tema. Mira, yo no sabía lo del dinero del seguro, ¿vale? Pero somos familia, sangre. ¿De verdad vas a dejar que mis hijos sufran por viejos rencores? Lo sentí entonces. La culpa familiar arrastrándose, el condicionamiento de toda una vida, la voz que decía que estaba siendo egoísta, cruel, desagradecida. Entonces oí la voz de la profesora Elena en mi cabeza. Solo tomarán lo que les permitas tomar. Aquí está mi oferta final, dije. La casa de Montana totalmente pagada. Impuestos sobre la propiedad cubiertos por 5 años. Después de eso, estáis por vuestra cuenta. O nada. Eje.
Papá explotó. Bruja egoísta y desagradecida. Después de todo lo que sacrifiqué. Podría haberte enviado a un hogar de acogida después de que tu madre muriera. Podría haberte dado en adopción, pero te mantuve, te crié, y así es como me lo pagas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. De repente, la voz de Diane salió del teléfono de Trevor. Aparentemente, había estado en una llamada con ella todo el tiempo, con el teléfono en el bolsillo. Lo había oído todo. Eres una hija horrible, chilló la voz de Diane a través del altavoz. La familia no trata a la familia así. Te acogimos. Me acogisteis, le dije al teléfono. Mi padre se casó contigo. Yo era su hija. No necesitaba que me acogieran en mi propia casa. Mi teléfono sonó. Momento perfecto. La profesora Elena. Contesté en altavoz. Profesora Grant. Sí. Me encantaría quedar para cenar. Estoy terminando con unas visitas. La voz de Elena llegó cálida y preocupada. ¿Está todo bien, querida? Suenas estresada. Miré directamente a papá. Todo está perfecto. Solo estableciendo algunos límites. Elena, bendita sea, lo captó de inmediato. Buena chica. Recuerda lo que te enseñé. No les debes nada. Absolutamente nada. Nos vemos a las 7. Nos vemos a las 7. Colgué. La cara de papá había cambiado. Se había dado cuenta de que tenía apoyo, mentoría, toda una vida de la que él no sabía nada. Gente que me valoraba, que me elegía. La dinámica de poder había cambiado, y él lo sabía. El silencio después de la llamada de la profesora Elena era tan denso que se podía cortar. Papá se sentó de nuevo, pesadamente. Su cara todavía roja, pero los gritos se habían ido. Trevor estaba de pie junto a la barandilla de la piscina, agarrándola con los nudillos blancos. ¿Quién era esa?, preguntó papá finalmente, su voz más baja, pero todavía con un borde de ira. Mi mentora, dije simplemente. Ha sido más una figura parental para mí de lo que tú lo fuiste jamás. Eso aterrizó como una bofetada. Bueno, Trevor se dio la vuelta, y me sorprendió ver sus ojos húmedos. Mira, entiendo que estés enfadada. Entiendo que las cosas no fueron justas mientras crecíamos, pero mis hijos, Olivia, son inocentes en todo esto. Sofía empieza primer grado el año que viene. Jackson necesita espacio para jugar. Emma va a necesitar su propia habitación pronto. Nos estamos ahogando. Entonces, acepta la casa de Montana, dije. Te estoy ofreciendo una solución genuina. Vivienda gratuita, menor costo de vida, un nuevo comienzo. No puedo simplemente desarraigar toda mi vida, la voz de Trevor se quebró. Mi trabajo está aquí. La familia de Madison está aquí. Los amigos de los niños, su escuela. Me estás pidiendo que renuncie a todo. Yo renuncié a todo cuando tenía 18 años, dije. Nadie me ofreció una casa gratis. Tenía préstamos estudiantiles que tardé 8 años en pagar. Tuve 3 trabajos. Viví de fideos instantáneos y mantequilla de cacahuete. Y lo hice porque tenía que hacerlo, porque nadie iba a venir a salvarme. Papá finalmente volvió a hablar. Y su tono había cambiado. Menos agresivo, más manipulador. Tienes razón. No fuimos perfectos. Yo no fui perfecto. Perder a tu madre me destrozó y lo manejé mal. Pero la familia perdona. La familia sigue adelante. No podemos cambiar el pasado. Tienes razón, estuve de acuerdo. No podemos cambiar el pasado, pero puedo establecer límites para el futuro. Castigándonos, la voz de Diane llegó de nuevo a través del teléfono de Trevor. Más calmada ahora, pero aún afilada. Guardando rencores. No, dije. Protegiéndome. Esta casa representa mi éxito, mi trabajo duro. Mi escape de una infancia donde me hicieron sentir inútil. No voy a renunciar a eso. El teléfono de Trevor sonó en su mano. Miró la pantalla. Es Madison. Contesta, dije. Lo hizo, poniéndolo en altavoz.
Hola, cariño. Trevor, necesito que vuelvas a casa. La voz de Madison sonaba tensa. Emocional. Emma no para de llorar. Sofía derramó zumo por toda la alfombra y Jackson pintó en las paredes con un marcador permanente. No puedo hacer esto sola. Le preguntaste a tu hermana si nos ayudaría. El agotamiento crudo en su voz tocó algo en mi pecho. Madison. Ni siquiera la había conocido. Solo estaba tratando de criar a 3 niños en un apartamento demasiado pequeño con un marido que no ganaba lo suficiente y suegros que le habían robado a su hijastra. Estoy en ello, dijo Trevor en voz baja. Por favor, la voz de Madison se rompió. Trevor, nos llegó otro extracto de la tarjeta de crédito. Ya estamos en $40,000. 40,000. No sé cómo llegamos aquí. Cada mes hago un presupuesto, recorto gastos, pero nunca es suficiente. Y ahora el propietario quiere 300 más de alquiler. Y ya no puedo más. No puedo. Estaba sollozando ahora. Sollozos desgarradores. El rostro de Trevor se descompuso. Lo arreglaré, Max. Lo prometo. Lo arreglaré. Lo. Colgó y me miró con ojos desesperados. ¿Oyes eso? Con eso vivo. Mi esposa teniendo un ataque de nervios porque no puedo proveer. Mis hijos creciendo estresados porque nos oyen pelear por dinero. Y tú estás aquí sentada en tu casa de $3 millones diciéndome que me mude a Montana. Algo se retorció en mis entrañas. Esto ya no era solo sobre Trevor. Había 3 niños inocentes y una mujer que nunca había conocido que estaban sufriendo. Pero eso no hacía que fuera mi responsabilidad arreglarlo. Lamento que Madison esté pasando por dificultades, dije. Y lo decía en serio. Lamento que tus hijos estén creciendo con estrés financiero. Pero, Trevor, abandonaste el colegio comunitario, con $20,000 de dinero familiar de por medio. Has trabajado en empleos mal pagados durante más de una década. ¿En qué momento asumes la responsabilidad de tus propias decisiones? Tenía 20 años, gritó Trevor. Era un niño estúpido que cometió errores. Ahora tienes 34, dije. ¿Cuál es la excusa? La voz de Diane llegó de nuevo a través del teléfono. Y esta vez estaba llorando. Por favor, Olivia. Lo siento. Lo siento mucho. Estaba celosa de tu madre. De lo mucho que tu padre la amaba. Me desquité contigo, una niña. Estuve mal. Muy mal. No sé cómo arreglarlo. Pero, por favor, no castigues a los hijos de Trevor por mis errores. Esta fue la primera emoción genuina que había oído de Diane. 24 años. Y esta era la primera vez que admitía lo que había hecho. Papá se levantó y caminó hacia la barandilla. De espaldas a mí. Sus hombros temblaban. Cuando habló, su voz era espesa. Te fallé, Olivia. Estaba de luto por tu madre. Y Diane estaba allí. Y estaba viva y cálida y no era un recordatorio de todo lo que había perdido. Así que dejé que ella tomara el control. Dejé que ella tomara las decisiones. Me dije a mí mismo que tú eras más fuerte, más independiente, que no me necesitabas de la manera en que Trevor necesitaba guía. Se dio la vuelta y había lágrimas en su rostro. La verdad es que fui un cobarde. La verdad absoluta es que te parecías exactamente a tu madre. Los mismos ojos, la misma sonrisa. Y cada vez que te miraba, la veía a ella. Y dolía tanto que no podía respirar. Así que aparté la mirada. Elegí el camino fácil. Elegí amar al niño que no me recordaba a mi esposa muerta. Y abandoné a la niña que más me necesitaba. Las palabras quedaron en el aire. Esto era lo más honesto que papá había sido conmigo en toda mi vida. ¿No puedo deshacer 24 años de daño?, continuó, con la voz quebrada. No puedo devolverte tu infancia. No puedo devolver ese dinero del seguro. Está gastado y se ha ido. Pero te lo pido, Olivia, te lo ruego. No dejes que mis fracasos destruyan a la familia de Trevor. Por favor. Me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, las emociones luchando dentro de mí.
Ira, dolor, vindicación, y debajo de todo, esa niña pequeña que todavía deseaba desesperadamente que su padre la amara. Trevor se sentó en una de las sillas de mi terraza y se cubrió la cara con las manos. Cuando levantó la vista, su rostro estaba manchado y húmedo. No sabía lo del dinero del seguro, dijo, con la voz en carne viva. Te lo juro, Olivia. Papá me dijo que era dinero de la venta del coche de mamá. Que lo estaba usando para cosas de la familia. No sabía que era específicamente tuyo. No lo sabía. Lo miré a la cara y vi algo que me sorprendió. Sorpresa genuina. Culpa genuina. Quizás Trevor también había sido manipulado. Quizás había sido el hijo predilecto. Sí, mimado y consentido, pero también utilizado como un peón en el matrimonio disfuncional de papá y Diane. Fui un mocoso mimado, continuó Trevor. Lo sé. Me dejé llevar por la vida pensando que todo saldría bien porque siempre había sido así. Nadie me hizo enfrentar las consecuencias. Y ahora tengo 3 hijos y me doy cuenta de que no tengo idea de cómo ser un hombre, cómo ser un padre, porque nunca me lo enseñaron. Solo me dieron cosas. Me miró directamente. Tú eres la fuerte. Siempre lo fuiste. Sobreviviste a lo que a mí me habría roto. Y te resentí por ello porque me hacía sentir débil. La honestidad fue abrumadora. Entré, con la mente dando vueltas. Me serví un vaso de agua. Miré mi reflejo en la ventana de la cocina. ¿Qué quería aquí? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Hacerlos sufrir como yo había sufrido? No, lo que quería era paz. Lo que quería era una familia que fuera real, no la fantasía que había perseguido toda mi infancia. Lo que quería era dejar de cargar con este peso. Volví a salir. Necesito tiempo, dije. Esto no arregla 24 años. No deshace el daño. Pero ayudaré a la familia de Trevor con una condición. Todos me miraron, con una mezcla de esperanza y miedo en sus rostros. Terapia familiar, dije. Todos nosotros. Papá, Diane, Trevor, yo. 6 meses, sesiones semanales. Hacemos el trabajo de verdad. Sin disculpas superficiales, sin promesas vacías. Profundizamos en la disfunción, el resentimiento, los patrones. Lo enfrentamos honestamente. Los miré a cada uno de ellos. Si hacemos eso, si realmente nos comprometemos a cambiar, entonces ayudaré con la deuda de Trevor y os ayudaré a encontrar una casa adecuada aquí en California. No esta casa. Esta es mía. Pero algo bueno. Algo en lo que vuestros hijos puedan crecer. Papá empezó a hablar, probablemente para discutir sobre la terapia, para decir que no era necesario. Levanté la mano. Esa es la oferta. La única oferta. Terapia y responsabilidad, o Montana, o nada. Eje. Papá cerró la boca. Miró a Trevor, al teléfono donde Diane estaba escuchando. Está bien, susurró papá. Está bien, haremos terapia. Trevor asintió, secándose la cara. Sí, lo que sea necesario. La voz de Diane llegó, pequeña y rota. Sí, por favor. Haré cualquier cosa. Asentí lentamente. Os enviaré por mensaje el nombre de un terapeuta familiar que he investigado. La primera cita es la próxima semana. Si alguien falta a una sesión sin una emergencia genuina, la oferta desaparece. Entendido. Todos estuvieron de acuerdo. Después de que se fueran, me quedé en mi terraza y observé cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos de naranja y rosa. Mis manos temblaban. Me sentía agotada, exhausta, pero también más ligera de alguna manera. La profesora Elena llamó a las 6:30. ¿Todavía quieres cenar? Desesperadamente, dije. ¿Cómo fue? Creo que acabo de aceptar salvar a mi familia de sí misma. Elena rió suavemente. Oh, cariño, eres más valiente de lo que crees. La primera sesión de terapia fue brutal. El Dr. Marcus Webb era un terapeuta familiar especializado en distanciamiento y trauma infantil. Su consulta estaba en Santa Mónica, territorio neutral para todos.
Paredes cálidas pintadas en azules relajantes, sillas cómodas dispuestas en círculo, pañuelos de papel estratégicamente colocados en cada superficie. Papá y Diane se sentaron a un lado. Trevor se sentó a su lado. Yo me senté enfrente, mi propia pequeña isla. El Dr. Webb se sentó en una silla que completaba el círculo. Empecemos por qué estamos aquí, dijo el Dr. Webb. Su voz era calmada pero firme. Olivia, tú iniciaste esto. ¿Qué esperas obtener de estas sesiones? Honestidad, dije. Honestidad real, no disculpas diseñadas para manipularme y que les dé lo que quieren. Quiero entender por qué fui tratada como lo fui. Y quiero que ellos entiendan lo que me hizo. El Dr. Webb asintió. ¿Alguien más? Quiero recuperar a mi hija, dijo papá en voz baja. Quiero arreglar lo que rompí. Diane se retorció las manos en el regazo. Quiero dejar de ser la villana en la historia de alguien. Quiero entenderme mejor a mí misma. Trevor miró al suelo. Quiero aprender a ser un mejor hombre para mis hijos para que no crezcan como yo. Durante los siguientes 6 meses, desmenuzamos la disfunción pieza por pieza. En algunas sesiones, la gente gritaba. En algunas sesiones, todos lloraban. Algunas sesiones nos sentamos en un silencio tan pesado que parecía que nos ahogábamos. En la tercera semana, papá admitió que me había resentido por sobrevivir cuando mi madre no lo hizo. Tú estabas aquí, viva, sana, y ella se había ido. No era lógico. No era justo, pero en algún nivel te culpé por ser la que vivió. En la quinta semana, Diane confesó que se había casado con papá por seguridad financiera. Era una madre soltera con un hijo, sin título, trabajando en 2 empleos. Tu padre era estable, exitoso. Me convencí de que era amor. Pero en realidad, estaba aterrorizada de ser pobre. Y protegí a Trevor a tu costa porque no podía soportar la idea de que él sufriera como yo lo había hecho. En la 7ª semana, Trevor se derrumbó describiendo cómo le habían enseñado que su valía provenía de lo que la gente le daba, no de lo que lograba. Nadie me hizo ganarme nada. Así que nunca aprendí que era capaz. Nunca aprendí que era fuerte. Solo aprendí a tomar. En la 9ª semana, hablé de la ropa heredada, las sobras, el cumpleaños olvidado. El Dr. Webb me pidió que describiera el momento más solitario de mi infancia. Fue la mañana de Navidad, dije, con la voz temblorosa. Tenía 12 años. Trevor recibió un portátil nuevo. Yo recibí un paquete de calcetines. Y papá dijo, no vas a dar las gracias. Y lo hice. Dije, gracias. Porque había aprendido que mi dolor no importaba. Mi decepción no importaba. Su comodidad era más importante que mi dignidad. Diane sollozó. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Para la 12ª semana, los patrones estaban emergiendo. Papá admitió que nunca había procesado su duelo por perder a mi madre. Se lanzó a un nuevo matrimonio, creó una nueva estructura familiar. Cualquier cosa para evitar sentir la pérdida. Me estaba ahogando, dijo. Y en lugar de aprender a nadar, simplemente me agarré al salvavidas más cercano, incluso si eso significaba empujarte bajo el agua. Diane habló de su propia infancia, criada por una madre que enfrentaba a sus hijos entre sí por los recursos. Estaba recreando lo que conocía. Competencia, escasez. Hice que tú y Trevor compitierais por migajas de atención porque así es como pensaba que funcionaban las familias. Trevor describió sentirse simultáneamente privilegiado e inadecuado. Me dieron todo, pero no me enseñaron nada. No sabía cómo trabajar duro porque nada requería esfuerzo. Y luego me convertí en adulto y de repente se requería esfuerzo y no tenía idea de cómo acceder a eso. Así que fracasé una y otra vez. El Dr. Webb nos enseñó sobre el trauma generacional, sobre cómo la disfunción pasa de padres a hijos como un código genético. Nos enseñó a romper ciclos, a tomar decisiones conscientes en lugar de reaccionar desde viejas heridas. En la semana 16, algo cambió. Estábamos hablando del dinero del seguro, esos $50,000 que me habían atormentado durante décadas. No puedo devolverlo, dijo papá. Se ha ido. Pero puedo reconocer lo que te quité.
El amor de tu madre traducido en dinero destinado a lanzar tu futuro. Yo robé eso. Robé el último regalo de tu madre para ti. Sacó su teléfono y me mostró algo. Un extracto bancario. Vendí mi Mercedes la semana pasada. Puse el dinero en una cuenta que estoy creando para la educación de los hijos de Trevor. Estoy contribuyendo con $500 al mes. Nunca igualará lo que te quité. Pero quizás signifique que los hijos de Trevor no sufrirán por mis errores. Diane también me mostró algo. Una hoja de cálculo de presupuesto. Conseguí un trabajo a tiempo parcial. Vendedora en una librería. Estoy contribuyendo con todo mi sueldo a pagar la deuda de la tarjeta de crédito de Trevor y Madison. Tomará años, pero lo estoy haciendo. Trevor sacó un tipo diferente de papel, un certificado. Me matriculé de nuevo en el colegio comunitario. Clases de gestión empresarial. Esta vez voy de verdad, estudiando de verdad. Y conseguí un nuevo trabajo, gerente de ventas en una empresa de paneles solares. $48,000 al año. No es mucho, pero es un comienzo. Sentí que algo se abría en mi pecho. En la semana 20, traje a la profesora Elena a una sesión. El Dr. Webb había sugerido que les presentara a las personas que realmente me habían apoyado. Elena se sentó a mi lado y habló de la joven brillante y rota que había conocido en su clase de economía. Olivia tenía todas las razones para ser amargada, enfadada, destructiva. En cambio, canalizó su dolor hacia un propósito. Construyó algo hermoso. Y lo hizo sin un solo dólar de las personas que deberían haber sido su base. Miró a papá. No solo le fallaste financieramente. Le fallaste emocionalmente. Le hiciste creer que no valía la pena protegerla. Y tuvo que aprender su propio valor desde cero, de extraños, de mentores como yo que vieron lo que tú te negaste a ver. Papá lloró. Lo sé, Dios. Lo sé. En la semana 24, nuestra última sesión, el Dr. Webb nos preguntó a cada uno qué habíamos aprendido. Papá habló primero. Aprendí que el duelo no es una excusa para la crueldad. Aprendí que amar a un hijo no requiere descuidar a otro. Aprendí que no puedo deshacer el pasado, pero puedo actuar de manera diferente en el futuro. Si Olivia me permite ese futuro. Diane fue la siguiente. Aprendí que mi inseguridad destruyó la vida de una niña inocente. Aprendí que ser madrastra no significa competir con un fantasma. Aprendí que me privé de conocer a una joven increíble porque estaba demasiado amenazada para verla. Trevor me miró. Aprendí que recibirlo todo es lo mismo que no recibir nada. Aprendí que eres la persona más fuerte que he conocido. Aprendí que quiero que mis hijos crezcan como tú, no como yo. Aprendí que decir lo siento no significa nada si tus acciones no cambian. Fui la última. Aprendí que perdonar no significa olvidar. Significa elegir dejar de permitir que el pasado controle mi presente. Aprendí que puedo amarme lo suficiente como para establecer límites y amar a los demás lo suficiente como para darles oportunidades de cambiar. Aprendí que la familia no es solo sangre. Es elección, y estoy eligiendo cuidadosamente dejaros entrar de nuevo. El Dr. Webb sonrió. Buen trabajo, todos vosotros. El trabajo más duro que existe. Un año después de esa primera confrontación en mi casa de la playa, organicé una barbacoa. Pequeña, íntima, con las personas que importaban. Papá y Diane llegaron primero, trayendo una ensalada de patatas que Diane había hecho desde cero. Papá había perdido peso, parecía más sano. Se mudaron a un condominio más pequeño, vendieron posesiones sobrantes, simplificaron sus vidas. Parecían más ligeros de alguna manera. Trevor, Madison y los niños llegaron después. Sofía tenía 7 años ahora, desdentada y segura de sí misma. Jackson tenía 5, todo energía y preguntas. Emma tenía 2 años y medio, caminando por ahí con un sombrero para el sol. Madison me abrazó en la puerta. Nos habíamos hecho amigas durante el último año, quedando para tomar café, hablando de la vida, la maternidad y el dinero. Estaba embarazada de nuevo, un cuarto bebé sorpresa, pero esta vez eran lo suficientemente estables financieramente para manejarlo. Gracias, dijo en voz baja, por darnos la oportunidad de ponernos en pie.
Les había ayudado a encontrar una casa de 3 dormitorios en Riverside, a 90 minutos de mi casa de la playa, lo suficientemente lejos para los límites, lo suficientemente cerca para las cenas familiares. Había pagado la mitad de su deuda de tarjeta de crédito con condiciones estrictas, asesoramiento financiero 2 veces al mes, un presupuesto al que se ceñían, no más consentimientos, no más limosnas. Trevor se había demostrado a sí mismo. Había conseguido un ascenso en la empresa solar. Le faltaban 6 meses para terminar su título de asociado. Se unió a un grupo de hombres en una iglesia local, trabajando en ser un mejor esposo y padre. Los niños están emocionados por nadar, dijo Trevor, guiándolos hacia la piscina. Gracias por invitarnos. La profesora Elena llegó la última, trayendo vino y su calidez característica. Se había convertido en la abuela honoraria de los hijos de Trevor, enseñándoles sobre ahorrar dinero, establecer metas, creer en sí mismos. Comimos hamburguesas y maíz en la mazorca. Los niños chapoteaban en la piscina bajo la atenta mirada de los adultos. Hablamos de cosas normales, trabajo, escuela, planes de verano. La conversación se sentía fácil de una manera que nunca antes lo había sido. Después de la cena, Sofía se me acercó tímidamente. Tía Olivia, papá dice que sabes hacer surf. ¿Podrías enseñarme? Miré a Trevor, quien asintió. Ha estado preguntando durante semanas. Así que Sofía y yo remamos hacia las suaves olas del atardecer en mi tabla extra. Sostuve la tabla firme mientras ella intentaba ponerse de pie, cayendo una y otra vez, riendo cada vez. Es difícil, dijo, haciendo la plancha a mi lado. Las mejores cosas suelen serlo, le dije. Pero sigues intentándolo. Te caes, te vuelves a levantar. Así es como se aprende. Lo intentó de nuevo. Esta vez cogió una pequeña ola, se mantuvo de pie durante 3 segundos completos antes de caerse. Lo hice, chilló, pura alegría. Lo hiciste, reí mientras remábamos de vuelta. Tía Olivia, preguntó Sofía. Papá dice que eres la persona más fuerte que conoce. ¿Qué significa eso? Lo pensé. Significa que me caí mucho en mi vida. Pero siempre me volví a levantar. Incluso cuando era muy, muy difícil. Como el surf. Exactamente como el surf. Caminamos juntas por la playa. Su pequeña mano en la mía. Algo en mi pecho se sentía lleno, cálido, casi doloroso en su intensidad. Más tarde, mientras el sol se ponía en brillantes naranjas y morados, me quedé en mi terraza, observando a mi familia fracturada y en proceso de sanación abajo. Papá le estaba enseñando a Jackson a construir un castillo de arena, mostrando una paciencia sorprendente mientras el niño de 5 años lo destruía y reconstruía repetidamente. Diane y Madison estaban sentadas en sillas de playa, hablando y riendo, la mano de Madison en su creciente vientre. Trevor jugaba con Emma en el agua poco profunda, levantándola sobre las pequeñas olas mientras ella chillaba de alegría. La profesora Elena apareció a mi lado, con 2 copas de vino en la mano. Me dio una. «¿Lo hiciste bien, cariño?», dijo. «No somos perfectos», dije. «Somos un desastre. Todavía hay días difíciles. Papá todavía dice cosas que duelen a veces. Diane todavía lucha con la culpa. Trevor todavía tiene momentos de prepotencia. Lo perfecto no existe», dijo Elena. «Pero este crecimiento, el esfuerzo, el estar presente, esto es real». Me elegí a mí misma primero, dije lentamente. Establecí límites. Protegí mi paz. Y luego, solo entonces, elegí el perdón. Ambos fueron difíciles. Esa es la lección, dijo Elena, poniendo su brazo alrededor de mis hombros. No puedes servir de una taza vacía. Llénate a ti misma primero, luego, si eliges hacerlo, puedes compartir de tu excedente. Pero siempre es una elección. No le debes a nadie acceso a ti. Trevor me miró desde la playa y articuló con los labios, gracias. Asentí. Pensé en la niña con ropa heredada, comiendo sobras, durmiendo en una habitación del tamaño de un armario. La adolescente que había escapado con 2 maletas y una beca. La joven que había construido una empresa a base de fideos instantáneos y determinación.
La mujer en la que me había convertido, de pie en una casa que había pagado con mi propio éxito, rodeada de una familia a la que había elegido perdonar. Ahora lo entendía. La casa de la playa no era solo una casa. Era un límite, una declaración, una base. Decía, merezco ser protegida. Merezco que se invierta en mí. Merezco ocupar espacio. Y era mía. Completa, total, irrevocablemente mía. 6 meses después, recibí una carta por correo. La letra de papá. Dentro había un cheque por $50.000 y una nota. Sé que esto no borra lo que te quité. Pero vendí algunas inversiones, ahorré, hice un presupuesto. Esto es lo que te debo. El regalo de tu madre. 24 años tarde. Úsalo como quieras. Pásalo a otros. Quédatelo. Quémalo. Tu elección. ¿Te quiero? Lo siento. Lo estoy intentando. Papá. Me quedé mirando ese cheque durante mucho tiempo. Luego llamé a la profesora Elena. ¿Qué debo hacer con él?, pregunté. ¿Qué quieres hacer con él? Lo pensé. En esa niña que nunca recibió lo que merecía. En todas las niñas que hay por ahí, invisibles en sus propias familias, usando ropa heredada, comiendo sobras, a las que se les dice que estén agradecidas por las migajas. Quiero crear un fondo de becas, dije. Para chicas que salen del sistema de acogida o de familias rotas, para chicas que no tienen a nadie que crea en ellas. Eso es hermoso, dijo Elena en voz baja. Lo llamé el Fondo de Becas Grace Morrison, en honor a mi madre. La primera beneficiaria fue una chica de 17 años de Nevada que había estado en 6 hogares de acogida y quería estudiar ingeniería. Me recordaba a mí. Hambrienta, determinada, brillante y rota, y luchando como una fiera por sobrevivir. 2 años después de esa primera barbacoa, estaba en un auditorio universitario viendo a esa chica, Emma Rodríguez, graduarse summa cum laude de la UCLA. Me vio en el público y saludó, con las lágrimas corriendo por su cara. La profesora Elena se inclinó y susurró, tu madre estaría muy orgullosa. Pensé en mamá, en la póliza de seguro que había contratado para protegerme, en cómo su amor había sido robado, luego reclamado, y luego transformado en algo más grande que cualquiera de nosotras dos. Eso espero, susurré de vuelta. Esa noche, me quedé sola en mi terraza, escuchando las olas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de papá. Vi la obra de la escuela de Sofía esta noche. Hizo el papel principal. Tan segura, tan fuerte. Me recuerda a ti. Gracias por mostrarle lo que es posible. Sonreí y respondí. Ella me recuerda a mamá. Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron, luego aparecieron de nuevo. Sí, lo hace. Te echo de menos. ¿Te quiero? Yo también te quiero, papá. Y lo decía en serio. No el amor desesperado y hambriento de una niña que mendiga migajas, sino el amor complicado, con límites y elegido de una adulta que había hecho el trabajo para sanar. La casa de la playa se erguía sólida detrás de mí. Las olas rompían rítmicamente abajo, y en algún lugar a lo lejos, las luces de Los Ángeles brillaban como estrellas caídas. Había construido esta vida ladrillo a ladrillo, elección a elección, límite a límite. Había aprendido que el éxito no significa nada si te pierdes a ti misma en el camino. Que el perdón no se trata de borrar el pasado o de exculpar a la gente. Se trata de liberarte de su poder sobre tu futuro. Que la verdadera familia no es quien comparte tu sangre. Es quien aparece, hace el trabajo y se gana su lugar en tu vida. Había aprendido que solo le debes lealtad a aquellos que han demostrado que se la merecen. Y a veces, el mayor acto de amor es negarse a permitir la disfunción. Que establecer límites no es egoísta, es supervivencia. Que elegirte a ti misma primero no es crueldad, es necesario. Más importante aún, había aprendido a construir primero mi propia base. Todo lo demás era opcional. De pie allí, en el hogar que había creado, en la vida que había construido, en la paz por la que había luchado, finalmente entendí cómo se sentía la libertad. Se sentía como ser suficiente tal como era, por mí misma. Y eso era todo. Así que, aquí está mi pregunta para ti.
¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad familiar y protegerte a ti misma? ¿Alguna vez has establecido un límite que parecía imposible pero necesario? ¿Qué harías si las personas que te hirieron pidieran una segunda oportunidad? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios de abajo. Si esta historia resonó contigo, si te hizo pensar en tus propias dinámicas familiares o te inspiró a establecer tus propios límites, por favor, dale al botón de me gusta, suscríbete para escuchar más historias sobre resiliencia, sanación y encontrar tu propia fuerza, y comparte esto con alguien que podría necesitar escuchar que está bien elegirse a uno mismo primero. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te haya recordado que eres más fuerte de lo que crees, que la sanación es posible incluso desde las heridas más profundas, y que la vida que construyes para ti misma siempre vale la pena protegerla. Cuídense, establezcan esos límites, elijan su paz y recuerden que vale la pena luchar por ustedes.